Bienvenidos al Evangelio según Mauricio. Y continuamos con nuestro proceso de lectura de la Biblia. Y este video se originó hace más o menos como 20 días o 15 días. En un video en el que estaba viendo yo de la persona a la que le aprendí los fundamentos. En el verso 5 del capítulo 81 de Salmos, después del punto que dice oí lenguaje que no entendía. Entonces ahí se originó todo esto que vamos a ver hoy. Y para esto vamos entonces o continuamos con el libro de Deuteronomio. Recordemos que ya vimos todos números, entonces ahora vamos con Deuteronomio. Entonces en Deuteronomio ahorita aquí vamos a ver estos hechos. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tefel, Labán, Sebot y Dizahat. 11 jornadas desde Ored hasta el camino de Monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que los 40 años del mes, 11 los primeros del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las palabras que Jehová le había mandado que acerca de ellos. Después derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hasbón, y a Os, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Esdrei, el cual vimos en el video pasado, de este lado del Jordán. Sean bienvenidos al Evangelio según Mauricio, y esta es la segunda parte del video Oí lenguaje que no entendía. Recordemos que este video se originó hace más o menos de 15 a 20 días, cuando en un video de la persona de la que aprende los rodamientos pues estaba escuchándolo y se habló o se leyó esta parte. Y vamos a ver mi comprensión, la manera de mi propia interpretación con respecto a lo que allí se dijo. Ahora, para profundizar más en esto, como ya hemos leído, que oí lenguaje que no entendía con respecto a lo que dice aquí en Salmos, hablaba de la idolatría. Entonces vemos que dice que el pueblo de Israel se apartó de Dios y se fue tras la idolatría o tras ídolos. Y eso mismo le pasó al pueblo de Moab, o sea, a Esaú, y al pueblo de Lot, o sea, a Ir, no más recuerdo bien cómo se llamaba, que se apartaron de Dios y se fueron tras la idolatría. Entonces queda claro que Dios no es el que se aparta del ser, Dios no es el que se aparta del ser humano, es el ser humano el que decide apartarse de Dios. Y vemos que, empecemos este tema que es con el Señor Jesucristo. Vamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 31. Entonces aquí está hablando el profeta Juan el Bautista cuando estaba testificando del Señor Jesucristo, y dice así: el que de arriba viene, o sea, el Señor Jesucristo, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y el que vio y oyó esto y lo que vio y oyó esto testifica, o sea, Señor Jesucristo, y nadie recibe su testimonio. Entonces vemos cuando el profeta Juan el Bautista profetizaba que realmente nadie estaba recibiendo el testimonio del Señor Jesucristo. Y esto también lo deja plasmado el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 31, donde dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces aquí deja de notar que estaba en una reunión privada, o estaba reunido en una reunión interna, o es como decir que estuviera reunido en uno estuviera reunido en una congregación y estuviera hablando con las personas de esa misma congregación, o lo que llamamos hoy día iglesia,
estaría, o que uno estuviera con estas personas de la iglesia y estuviera hablando esto. Entonces vemos que Jesucristo estaba con sus discípulos o con las personas que habían creído en él, que es muy importante dejarlo claro. Después del punto, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces vemos como el Señor Jesucristo decía que si permanecían en sus palabras serían libres. Y respondieron, linaje de Abraham somos. O sea, estaba respondiéndole los propios discípulos del Señor Jesucristo. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Verso 36, así que, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, como lo era Lot, que era pariente de Abraham, como lo era Esaú, que era pariente de Abraham, eran descendientes de Abraham. Pero procuráis matarnos, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces vemos que aquí el mismo Señor Jesucristo está testificando de que en ellos no estaba llegando el Evangelio, o ellos no estaban aceptándolo realmente, y que la palabra de Él no estaba siendo acogida en los mismos discípulos. Y vemos como el Espíritu de Dios testificó a través del profeta Juan el Bautista, que decía, y nadie escucha su testimonio. Entonces vemos que los dos concuerdan. Verso 38. Y yo hablo lo que he visto acerca del Padre, como profetizó Juan el Bautista. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, como lo decía en la profecía Juan el Bautista, que es terrenal, cosas terrenales habla. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Recuerde que estaba hablando con discípulos. Jesús le dijo, sí, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Que es lo mismo que estábamos viendo en Salmos, que el lenguaje nuevo estaban escuchando. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces vemos cómo el mismo Señor Jesucristo testificaba de esto, que estas personas, las cuales eran internas, las cuales eran seguidoras de Cristo, no lo escuchaban, no estaban haciendo la obra que Cristo les estaba predicando, no estaban siguiendo la palabra de Dios. Verso 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y vemos como Jesucristo aquí les decía, y de manera muy cruda, la verdad, y les decía, vosotros no aceptáis mis palabras, vosotros no me están siguiendo, ustedes, aunque vienen tras de mí, no escuchan mi doctrina. Y eso es lo que les estaba diciendo, vosotros sois del diablo, porque no queréis aceptar la palabra que se os está predicando. Eso era lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo a ellos, y esto era una reunión de internos o personas que seguían al Señor Jesucristo. Verso 48, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Entonces vemos cómo incluso aquí ya
tocados por el dolor propio, decían estas palabras, debido a que se sentían ofendidos y se sentían ultrajados. No respetaban la gloria de Dios, no respetaban que ellos estaban viendo y contemplando las bendiciones, las cuales estaban siendo entregadas por el Señor Jesucristo, sino que ellos, por ese dolor propio, se atrevían a blasfemar o se atrevían a hablar en contra de Dios, de la palabra de Dios. Y aunque lo seguían, realmente no estaban escuchándolo, no estaban haciendo lo que Dios les decía que hiciera, lo que el Señor Jesucristo les decía que debían hacer. Y vemos que la historia se repite siempre y siempre, es una constante del ser humano. Esto también lo vimos ya, y vamos nuevamente a Éxodo capítulo 32, versos 7 al 10. Éxodo 32, versos 7 al 10, donde dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, que han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Dios había hecho grandes maravillas en Egipto para sacarlos, igual que el Señor Jesucristo había hecho grandes maravillas para demostrar su presencia, la presencia de Dios en la vida de ellos, y aún así ellos estaban haciendo un becerro. Igual así ellos no estaban creyéndole al Señor Jesucristo, y le dijeron: tú tienes demonio. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces vemos que esto ya lo hemos visto, y vimos cómo Moisés oró a Dios y le pidió misericordia por el pueblo. Y vemos que entonces esta historia que se vio con Moisés también se repitió con el Señor Jesucristo, y también se repitió con David, también se repitió con todos y cada uno de los profetas que vinieron, y esto se repite constantemente. Y ahorita que vamos a entrar en Jueces, vemos que se va a repetir mucho. Ahora vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Verso 1 dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Entonces aquí estamos volviéndonos en el pasado, y esto es el capítulo 1 que vimos, o el primer video, cuando vimos que el diablo se rebeló. Y aquí vimos que allí decía en Génesis: y separó Dios la luz de las tinieblas. Y esto es este mismo suceso. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O allí dice que fue arrojado al abismo. Entonces aquí cuando dice que lo ató por 1000 años, fue cuando lo arrojaron al abismo. Y lo arrojaron al abismo, verso 3, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fueron cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Entonces él fue atado, fue lanzado al abismo y atado, pero después de los 1000 años, que se cumplieron hace más o menos 70.000 años. Eso lo vimos en el video eso es como el tercer o cuarto video, que fue cuando la creación del hombre. Vimos esa parte, y eso vimos que cuando él fue, en esa época, entonces él fue desatado. Verso 3, verso 4. Y vi tronos
Pero antes vamos al verso 7. El verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y esos 1000 años se cumplieron exactamente hace más o menos 70.000 años, cuando el Dios puso al ser humano en la tierra para probarlo, para mirar su corazón y para mirar si había de seguir la palabra de Dios, si había de buscar a Dios. Y entonces el diablo fue desatado debido a que se le permitió irse en contra del pueblo de Dios para probar el corazón de las personas. El título de eso es la aparición del hombre en contexto histórico y espiritual. Eso fue en ese video vimos esa parte de hace más o menos 70.000 años. Verso 8: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esto es lo que es. Bueno, esta pelea que vemos que el diablo reúne a toda esta parte de estas personas que usa, y esto lo hemos visto en Moisés cuando el diablo vino y a través de este mago Balaán hizo que el pueblo pecara y se fuera en contra de Dios. También lo acabamos de leer con el Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo les decía: y vosotros aún no me creéis. Y lo vimos con el profeta Juan, cuando le decía: y vosotros no escucháis o no recibís su testimonio, o nadie recibe su testimonio. Entonces aquí vemos que realmente todo esto se ve. Y vemos que esto es toda la parte de la guerra espiritual, la cual se ha vivido desde que el hombre fue puesto en la tierra. Ahora sí, continuemos con el verso número 5. Dice así: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen. En el verso 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esto es la segunda resurrección. Entonces esta segunda resurrección es el cambio de vida, es el agradar a Dios, es la fe. Esto ya lo vimos cuando el Señor Jesucristo decía: pero has olvidado lo más importante de la ley, que es el amor, el hacer la voluntad de Dios, y la fe, y creer en Cristo, creer en Dios, que eso era lo más importante de la ley. Lo hemos visto en videos anteriores. En el verso 4 dice: y vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces esto es exactamente esta presencia de Dios, o este cambio de vida. Dice que reinaron con Cristo 1000 años, es el cambio de vida, el nacer de nuevo. Y esto lo vemos en Mateo. Vamos a Mateo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, verso 27.
Mateo capítulo 19, verso 27 dice así: entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y exactamente qué está diciendo esto. Esto lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 17. Romanos capítulo 2, verso 17 dice así: aquí tú también tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, y eso es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, que se sentarían en tronos para juzgar o para enseñar. No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas la idolatría, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Entonces esto es lo que busca el diablo, y esta es la guerra, que es que el hombre deshonre a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues, verso 26, el incircunciso guardare las ordenanzas de ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Verso 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o no es hijo de Abraham el que lo es exteriormente, como Esaú, como Lot, que después decidieron apartarse de Dios, su descendencia decidió apartarse de Dios y siguió la idolatría, como Israel antiguo, que decidió también apartarse de Dios y seguir la idolatría. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí vemos que realmente lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo es que ellos se iban a sentar en 12 tronos para juzgar, o sea que iban a ejercer su apostolado. Los que lo habían seguido ejercerían su apostolado y harían obra de apóstol, o o la manifestación de Dios estaría en ellos para que el evangelio de Cristo se extendiera. Y eso es lo que ellos estaban, o que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Ahora vamos al verso 1, dice así: por lo cual eres inescrutable, hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, o le enseñas a otro, y en eso que le está enseñando te juzgas a ti mismo, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
porque tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces esto es importante, no hay acepción de personas y lo hemos visto en videos anteriores. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aún, aunque no tienen ley, son ley en sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces aquí vemos, o es muy claro, cómo todas estas personas que se justifican a sí mismos diciéndose que enseñan la verdad y que conducen a los ciegos y hacen el mal, estas personas no escaparán del castigo, no escaparán de la mano del Señor. Vamos a leer el verso 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no va a hacer acepción de personas porque supuestamente, según uno mismo, le ha servido a Dios. Y esto está muy claro en Génesis. Vamos a Génesis, capítulo 3, verso 22 al 24. Dice así, Génesis capítulo 22 al 24, dice así. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que ya lo vimos en videos anteriores cuando vimos este tema, que esta espada es el Espíritu de Dios. Una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida o para guardar el Evangelio, porque el Espíritu de Dios es el que hace o el que ejecuta el Evangelio de Dios. Entonces vemos cómo en todos los tiempos el Espíritu de Dios ha estado respaldando la voluntad de Dios y ejecutando su palabra para que las personas se arrepientan, no solo en la ley de Moisés, sino antes y ahora en el Evangelio. Siempre Dios ha tratado al hombre de igual manera. ¿Y cómo lo ha tratado? Buscando que el ser humano cambie, se arrepienta y haga su voluntad. Ahora vamos a Salmos, capítulo 25. Salmos capítulo 25, verso 1. Vamos a leer del 1 al 4, dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Está hablando el Señor Jesucristo. Y recordemos que ya vimos esta parte de cómo no le creían.
Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo decía esto, decía, y no se alegren de mí mis enemigos, allá en el capítulo 2, en el verso 2, verso 3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, como lo hemos visto en este video. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Verso 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Guardará él el bienestar y su descendencia